¿Sabes qué es lo que más le duele a un narcisista? No es que lo confrontes, no es que lo insultes, no es que le grites su verdad en la cara. Lo que de verdad lo desarma es tu silencio, que no reacciones, que no respondas, que no expliques nada, que te vuelvas un muro frío, impenetrable, donde su manipulación rebota y se le devuelve, porque el silencio bien usado es como un espejo que le muestra exactamente lo que no quiere ver, que ya no tiene poder sobre ti. Un narcisista necesita drama, ruido, conflicto, se alimenta de tu energía como un parásito emocional. Pero cuando tú decides callar, no por miedo sino por sabiduría, lo descolocas, lo frustras, lo vuelve loco. ¿Por qué? Porque el silencio no se puede controlar, no se puede manipular y tampoco se puede ignorar. Y en este video te voy a enseñar cómo usar ese silencio como un arma de sabiduría, cómo hacer que se revuelque en su ego vacío y por qué tu paz interior es su peor castigo. Quédate hasta el final, porque ahí es donde te voy a revelar el momento exacto donde el silencio deja de ser venganza y se convierte en poder personal. Empecemos. Un punto. El silencio no es debilidad, es dominio emocional. Mira, cuando alguien te ataca, te manipula o intenta provocarte, lo que quiere es muy simple: reacción. Quiere ver si aún tiene el poder de mover tus emociones como si tuvieras un control remoto pegado a la frente. Y ahí es donde entra el error que cometen muchos. Creen que el silencio es rendirse, que callarse es quedarse sin argumentos o dejarse. Pero la realidad es otra. El silencio es una elección consciente y tremendamente poderosa. Es como decir: no me voy a rebajar al nivel de tu ego. Cuando decides no responderle a un narcisista, no lo haces porque no tengas ganas, porque claro que dan ganas de decirle sus verdades. Lo haces porque ya entendiste que no hay nada que puedas decirle que lo haga cambiar. Un narcisista no busca entenderte, busca tener razón. Y ante eso, cualquier palabra que sueltes es como echarle gasolina al fuego. En cambio, tu silencio lo hace arder, pero por dentro. Le grita que ya no tienes interés, que su manipulación ya no tiene dónde enganchar. Y créeme, eso lo desestabiliza. Y aquí es donde entra el verdadero poder, cuando tú eliges quedarte callado, no por miedo, sino porque tu paz vale más que cualquier discusión. Es cuando realmente recuperas el control de tu vida. Eso no es debilidad, eso es dominio emocional. Es saber que no todo merece una respuesta, que hay batallas que no se ganan hablando, sino retirándote a tiempo. A veces pensamos que si no respondemos, estamos dejando que ganen. Pero ¿ganar qué? Una pelea vacía, una guerra de egos, un trofeo imaginario que solo existe en su mente distorsionada. No, hermano. Ganar es dormir tranquilo, es tener energía emocional para ti, para los tuyos, para lo que sí importa. Y el silencio te regala justo eso: espacio. Espacio para que tu mente se calme, para que tus emociones se ordenen, y para que esa persona quede hablando sola, viendo cómo su manipulación rebota en el vacío. Es curioso, porque la gente cree que el silencio es pasivo, pero es todo lo contrario. Es una acción brutal. Es una declaración silenciosa que dice: no me interesa el caos que ofreces. Es la demostración más fina de que ya no estás disponible emocionalmente para el show. Así que, si estás lidiando con alguien que constantemente te quiere provocar, que solo aparece para desestabilizarte, que no acepta un no ni entiende tus límites, cállate. Pero no por resignación, sino por poder. No para esconderte, sino para protegerte. Porque el verdadero poder no está en gritar quién eres, sino en no necesitar decir nada y que aún así se note. 2. Cuando ya no le das reacción, le quitas su droga. Un narcisista no busca amor, busca atención, y da igual si es positiva o negativa. Para él, mientras lo mires, lo discutas, lo aclares, lo reclames, él gana, porque ahí estás, girando a su alrededor como satélite de su ego. Y eso, para alguien que necesita sentirse importante todo el tiempo, es su droga. No le importa si le lloras, si le gritas,
Si le explicas con toda la calma del mundo, mientras reacciones, él se siente vivo, porque tu reacción es la prueba de que todavía tiene acceso a tus emociones, a tu energía, a tu mente. Pero el día que tú decides no reaccionar más, ese día empieza su crisis existencial. Y ojo, esto no es fácil. El narcisista sabe perfectamente qué decir para presionar tus botones. Te conoce, sabe tus heridas. Va a provocarte con palabras medidas, con insinuaciones, con juegos mentales. Va a usar la culpa, la burla o el victimismo. Pero si tú logras mantenerte firme, no desde el orgullo, sino desde el autocuidado, vas a ver algo mágico. Su máscara se empieza a caer, porque ya no puede sostener su show sin público. El silencio es como apagarle el micrófono en pleno monólogo, y sin reacción se desinfla. Hay una frase que me encanta y te la suelto aquí directo. Cuando dejas de bailar con el narcisista, su coreografía se vuelve ridícula. Y así es. Él necesita tu participación para que su control funcione. Sin ti reaccionando, no tiene con qué jugar. Se desespera, se vuelve contradictorio, pasa de halagarte a insultarte, de suplicarte a amenazarte, todo en cuestión de horas, porque está buscando como loco una forma de hacerte hablar, de hacerte volver al ruedo, pero tú ya no estás ahí. Esto es como un detox emocional, y como todo detox, al principio cuesta. Vas a sentir ansiedad por no explicar, por no justificarte, por no cerrar con madurez. Pero luego llega una paz que no se puede explicar, una ligereza interna que te dice, estás haciendo lo correcto, porque ya no estás alimentando el ciclo, estás saliendo de él. Y eso, hermano, eso es más fuerte que cualquier grito. El silencio en este caso es más que ausencia de palabras, es la presencia total de tu dignidad, es poner límites sin necesidad de discutirlos, es mostrar que ya no estás dispuesto a regalar tu energía a quien solo sabe vaciarte. Y esa paz que se siente cuando ya no reaccionas es la confirmación de que has crecido. Así que recuerda esto cada vez que te sientas tentado a explicar tu versión, a dejar las cosas claras, a responder por última vez. Si ya entendiste con quién estás tratando, no expliques nada, no aclares nada, no luches por ser entendido. Tu silencio ya lo dice todo, y le duele más que 1000 verdades. 3. Tu silencio le enseña lo que nunca quiso aprender. Un narcisista vive en un mundo donde él siempre tiene la razón, donde sus errores son culpa tuya, donde sus traiciones tienen justificación y tus límites son ataques personales. Es un maestro de la distorsión emocional, un experto en voltearte la tortilla hasta hacerte dudar de tu propia memoria. Pero ¿sabes qué pasa cuando tú decides no entrar más en su juego? Que sin querer lo enfrentas con la única verdad que nunca quiso ver, la consecuencia de sus actos. Porque cuando tú callas, cuando dejas de explicarle por qué te lastimó, cuando no le das la oportunidad de manipular otra vez la conversación, le estás mostrando que ya no tienes tiempo para enseñarle lo básico, cómo se trata a alguien que te ama. Y esa lección, amigo, esa sí duele, porque no se la estás diciendo, se la estás mostrando con hechos, y el ego del narcisista no está preparado para aprender a golpes de realidad. Tu silencio, en ese contexto, no es indiferencia, es madurez emocional. Es decirle sin palabras, ya entendí quién eres, y ya no quiero formar parte de eso. Es como dejarle un espejo enfrente, pero sin decir nada, y ahí es cuando empieza su crisis interna, porque ya no puede justificarse contigo, ya no puede disfrazar su toxicidad como amor intenso. Tu silencio corta de raíz su argumento favorito, que tú estás exagerando. Mucha gente quiere hablar para cerrar ciclos, pero con un narcisista eso es imposible, porque él nunca busca cerrar nada, solo mantenerte enredado. Así que, cuando tú no le das la charla final, cuando te vas sin explicaciones largas, sin soltarle un discurso épico, lo dejas sin libreto. Y en ese silencio se empieza a cocinar una incomodidad brutal, la de verse solo, sin víctima que lo aguante, sin aplausos que lo validen. Y aquí viene la parte más poderosa de todas. Tu silencio no solo le enseña a él, también te enseña a ti. Te recuerda que no necesitas que el otro entienda tu dolor para sanarlo, que no necesitas que
que el otro se disculpe para perdonarte a ti mismo por haber aguantado tanto. Que a veces la enseñanza más grande que puedes dar es irte en silencio y reconstruirte lejos. Así que la próxima vez que sientas que le debes una última conversación, no. Lo que te debes es paz. Lo que te debes es volver a ti. Y tu silencio será el primer ladrillo de ese nuevo camino, porque no se trata de venganza ni de orgullo, se trata de amor propio. Y el que no pudo aprender eso contigo, que lo aprenda solo. 4. El silencio es tu venganza elegante y tu libertad. Vamos a decirlo claro, sin vueltas. Sí, a veces uno quiere venganza, no porque seamos malos, sino porque nos rompieron, nos hicieron sentir menos, nos manipularon y duele. Uno quiere que el otro sufra, que entienda lo que hizo, que pague de alguna forma. Pero ¿sabes qué es lo más irónico? Que cuando persigues esa venganza con gritos, reclamos, indirectas, terminas desgastándote tú, porque mientras más intentas hacerle ver al narcisista todo lo que te hizo, más te enredas en su juego. Y ahí es donde entra el silencio, como esa forma sutil, elegante y poderosa de decir, ya no estoy para darte el show que querías, porque el silencio no es solo ausencia de palabras, es una declaración, es un cambio de reglas. Es cuando tú pasas de ser su fuente de validación a ser alguien que ya no necesita su aprobación para vivir. Y eso, hermano, eso duele más que cualquier insulto, porque un narcisista puede pelear con todo, con tu enojo, con tu dolor, con tus reclamos, pero no sabe qué hacer con tu paz. Tu calma lo descoloca, tu indiferencia lo hace sentirse invisible. Y eso es algo que su ego inflado no puede tolerar. Pero aquí viene lo mejor. Tu silencio no solo es venganza, también es libertad. Porque mientras tú callas, tú sanas. Mientras tú no contestas, te recuperas. Mientras él se revuelca, porque no entiende por qué ya no lo buscas, tú estás volviendo a ti, reconstruyéndote, abrazando una nueva versión tuya, que ya no necesita estar peleando por amor, por respeto, por migajas emocionales. Muchos piensan que la mejor forma de hacer que alguien se arrepienta es mostrándole lo bien que estás. Pero no, la mejor forma es estar bien de verdad, sin necesidad de que él lo vea, sin ganas de restregarle tu avance, sin usar tu felicidad como castigo, sino como señal de que ya no te define. Eso, mi gente, es lo más estoico que existe. Dejar que la vida se encargue y tú seguir tu camino sin rencor, pero sin retorno. Así que sí, tu silencio puede dolerle, puede frustrarlo, puede romperle el juego, pero lo más importante es que a ti te libera, te conecta con tu poder, te permite dejar de luchar por quien jamás estuvo dispuesto a entenderte, y te da algo que ningún cierre dramático te puede dar, la paz profunda de saber que ya no necesitas destruir a nadie para reconstruirte a ti, porque el verdadero acto de amor propio es aprender a callar cuando ya no se trata de explicar, sino de sanar. 5. El narcisista no soporta el vacío que dejas. Mira, el narcisista te va a decir que no le importas, que ya te superó, que está mejor sin ti. Lo va a gritar en redes, lo va a actuar con otra persona, lo va a adornar con frases baratas de autoayuda que ni siquiera entiende. Pero te lo juro, por dentro, ese vacío que dejaste le está taladrando el ego. Porque el narcisista no se enamora de ti como persona, se obsesiona con el poder que tenía sobre ti. Le fascinaba cómo reaccionabas, cómo llorabas, cómo te desesperabas, intentando hacerle entender, porque eso era su alimento. Pero ahora, ese alimento se acabó. Cuando tú eliges el silencio no por estrategia, sino por amor propio, el narcisista no sabe qué hacer, literalmente. Su mundo gira alrededor del control emocional, y tú, con tu ausencia, le desmontaste el teatro. Ya no tiene con quién ensayar sus juegos. Ya no hay escenario, ya no hay función. Y eso le revienta por dentro, porque su ego necesita testigos, necesita verte mal para sentirse bien, necesita provocarte para creerse importante. Pero ahora, el teléfono no suena, el mensaje no llega, la reacción no aparece, solo hay vacío. Y ese vacío, tú lo llenaste con algo más valioso, tu dignidad. Tu silencio le habla más fuerte que 1000 discusiones. Le dice, te vi, te entendí, y aún así, elegí soltar, no para que sufra,
no por orgullo, sino porque tú ya no estás dispuesto a vivir en una jaula disfrazada de relación. Porque tú mereces algo mejor que eso, y lo sabes. Y sabes qué es lo que más le duele, que tú no te fuiste gritando, no armaste escándalo, no lo expusiste en redes, te fuiste tranquilo, y eso lo desarma. Porque el narcisista espera que tú explotes para poder señalarte como el loco, la intensa, la tóxica. Pero cuando tú te vas en paz, lo dejas solo con sus excusas, sin nadie a quien culpar, y ahí se topa con algo que no puede manejar su propia soledad emocional. Así que si hoy estás dudando si volver a escribirle, si sientes la tentación de mandarle ese mensaje, solo para dejarle claro, recuerda esto, ya le dejaste claro todo, con tu silencio. No necesita más, no se merece más. Y tú no necesitas rebajarte más. El vacío que dejaste no lo va a llenar con otra persona, ni con likes, ni con apariencias, porque lo que tú dabas era auténtico, era real, y eso no se reemplaza tan fácil. Así que sigue en silencio, pero no como castigo, sino como homenaje a tu crecimiento. 6. Si te callas, empieza a escucharse a sí mismo, y eso lo destruye. Te voy a decir algo que muy pocos entienden. El narcisista no puede quedarse solo, porque no soporta escucharse. Él vive para el ruido externo, para el drama, para las reacciones. Porque mientras tú le gritas, él no tiene que enfrentarse al eco de su propio vacío. Pero el día que tú te callas, que lo bloqueas, que te desapareces emocionalmente, empieza a escucharse a sí mismo. Y lo que oye no le gusta nada. ¿Por qué crees que hace de todo por provocarte? Porque necesita ese ruido para tapar el silencio incómodo que queda cuando tú ya no estás. Y ese silencio no es cualquiera. Es el que lo conecta con todas las cosas que ha evitado ver desde siempre. Su inseguridad, su necesidad de aprobación, su falta de empatía, su incapacidad de amar genuinamente. Cosas que él no quiere aceptar, pero que tu ausencia empieza a gritarle. Y ojo, no es que con tu silencio él cambie. No esperes eso, pero sí se rompe algo en él, porque por un segundo se queda sin reflejo. Y ahí es donde empieza su incomodidad. Va a buscarte, va a provocarte, va a querer recuperar ese viejo tú que reaccionaba con dolor o con rabia, porque así él se sentía importante. Pero cuando tú ya no estás disponible emocionalmente, cuando ya no hay lágrimas, ni gritos, ni reclamos, lo obligas a sentarse con el monstruo que él mismo creó. Y eso lo vuelve loco. Ahí es cuando empieza con el show. Te escribe cosas raras, publica indirectas, se hace la víctima, o peor aún, empieza a hablar mal de ti, porque necesita crear una narrativa donde él no fue el problema, donde tú fuiste el exagerado, el frío, el que desapareció sin avisar. Pero tú ya no estás ahí para defenderte, no le das material, no le das voz. Y en ese silencio, todo su discurso se le cae. Ese es el verdadero poder del silencio, que no solo lo deja sin control, lo enfrenta con la verdad. Una verdad que no le conviene, que lo incomoda, pero que existe. Porque mientras tú peleabas con él podía seguir jugando el papel de víctima, de incomprendido. Pero ahora tú no peleas, tú no estás. Y lo que queda es él con él. Y créeme, eso es una pesadilla para alguien que no sabe estar en paz consigo mismo. Así que cuando dudes de si tu silencio está funcionando, recuerda esto, tal vez tú no lo veas, pero por dentro ya comenzó el temblor. Y no por lo que tú le dijiste, sino por lo que tú callaste. Y eso, hermano, es más poderoso de lo que imaginas. No te silencias para esconderte, te silencias para sanar. Mucha gente, cuando escucha eso de quedarse en silencio, piensa que es como rendirse, como esconderse o como que estás evitando el conflicto. Y no, para nada. El silencio no es cobardía, es coraje. Porque sabes que es más difícil que gritarle a alguien todo lo que te hizo, callarlo en tu corazón. Decidir que no vas a desgastarte más por alguien que solo te devolvía caos. El silencio que tú eliges no es para que él no se enoje o no se dé cuenta de que te duele. Es para darte a ti el espacio de sanar, sin tener que explicarle nada a nadie. Y sanar no es un proceso bonito ni romántico. Sanar a veces es quedarte llorando en silencio, preguntándote cómo dejaste que te hicieran tanto daño.
Es morderte la lengua cuando quisieras escribirle un texto de 1000 palabras. Es tragarte las ganas de aclarar algo que ni siquiera debería haberse malinterpretado. Pero al mismo tiempo, es también darte cuenta de algo, que tu paz vale más que tu necesidad de ser entendido, que no necesitas que él entienda por qué te fuiste para saber que hiciste lo correcto. Callarte no es desaparecerte, es aparecerte para ti mismo, es mirarte al espejo y decir, no necesito que nadie valide mi dolor, es empezar a reconstruir tus límites, tus valores, tu autoestima, sin que el ruido externo te contamine, porque mientras más hablas con alguien que no quiere entender, más te enredas, y el silencio corta esa cuerda. El narcisista no entiende de límites hablados, porque los convierte en desafíos, pero cuando tú lo sacas de tu vida con silencio, le pones una frontera que no puede cruzar, y tú, en ese espacio, respiras, lloras, sí, sanas, también, pero lo haces desde tu centro, no desde su caos, y ahí es donde la transformación ocurre. A veces no hace falta gritar lo que sentimos, solo hace falta no seguir permitiendo lo que duele, y eso se hace en silencio, sin anuncio, sin explicación, solo con hechos. Y el hecho más fuerte es que ya no estás ahí, que no respondes, que ya no le das el poder de mover tus emociones, que ya no quieres una conversación, quieres una vida en paz. Así que si hoy estás en silencio y ese silencio te duele, no creas que estás perdiendo, estás sanando, estás volviendo a ti, estás dándole a tu alma el descanso que nunca tuvo mientras te pasabas justificando lo injustificable. Tu silencio es tu espacio seguro, es tu medicina y con el tiempo será tu libertad. 8. Nulyak. Cuando ya no reaccionas, recuperas tu poder. Escucha esto bien claro. Cada vez que tú reaccionabas ante el narcisista, cada discusión, cada explicación, cada intento de hacerle entender, estabas entregando tu energía. Y eso, aunque no lo sabías, te iba vaciando, porque él no escuchaba para comprenderte, escuchaba para desarmarte. Entonces tú terminabas agotado, frustrado, sintiéndote culpable, y él tranquilo como si nada, porque consiguió lo que quería, control. Pero el día que tú decides no reaccionar más, no porque ya no sientas, sino porque aprendiste que tu energía es sagrada, ese día algo cambia. Empiezas a recuperar tu poder. Y no hablo solo de verte más fuerte por fuera, hablo de que por dentro ya no estás disponible para el caos. Ya no estás al alcance de su manipulación emocional. Ya no te hieren las mismas palabras. Porque entendiste algo clave, lo que te dice habla más de él que de ti. No reaccionar no significa que no te importe. Significa que ya no te afecta igual, que ya no te engancha, que ya viste el patrón, ya lo entendiste y ahora decides no entrar. Y esa decisión es poder puro, poder estoico, si lo quieres ver así, porque va más allá de la emoción del momento. Es dominio interno, es saber que puedes gritar, pero eliges callar, que podrías pelear, pero decides irte, que podrías demostrarle todo lo que vales, pero ya no necesitas que él lo vea. Y eso, para alguien como un narcisista, es letal, porque ya no puede manipularte con culpa, ya no puede provocarte con desprecio, ya no puede seducirte con migajas de atención. Se encuentra con una nueva versión de ti, más fuerte, más tranquila, más clara. Y tú sientes esa libertad en el cuerpo. Ya no estás cargando con explicaciones pendientes. Ya no necesitas que el otro te entienda. Te entendiste tú y eso basta. Y lo mejor es que esa energía que antes usabas en defenderte, ahora la usas para reconstruirte, para enfocarte en ti, en tu crecimiento, en tu sanación. Y no te voy a mentir, al principio da miedo, porque uno está tan acostumbrado a reaccionar que el silencio parece vacío, pero luego se convierte en paz. Y esa paz te devuelve algo que te habían quitado, tu poder personal. Así que si hoy estás eligiendo no reaccionar, no porque seas débil, sino porque ya te cansaste de perderte en el drama,
Felicidades. Estás recuperando algo mucho más valioso que cualquier discusión, tu poder. Y cuando una persona recupera su poder interno, nadie lo vuelve a dominar igual. 9. No necesitas cerrar nada, solo necesitas cerrarte tú. Una de las trampas emocionales más grandes que existen y que el narcisista sabe usar a la perfección es hacerte creer que necesitas cerrar ciclos con él, que necesitas una última charla, una última explicación, una última despedida con madurez emocional. Pero la verdad es otra. No necesitas cerrar nada con alguien que nunca estuvo dispuesto a abrirse de verdad. El narcisista no busca cerrar ciclos, busca mantenerlos abiertos. Y lo hace con frases tipo: podemos hablar, solo quiero aclarar las cosas, o el clásico te deseo lo mejor. Todo eso es trampa emocional, porque detrás de esa supuesta madurez, lo único que hay es una intención escondida de volver a atraparte, de reabrir la herida justo cuando tú empezabas a sanar. Pero cuando tú decides no responder, no aparecerte, no permitir más accesos emocionales, estás haciendo algo mucho más grande que cerrar un ciclo. Te estás cerrando tú, cerrando tu energía, tus emociones, tu historia, para que no entre más esa toxicidad que disfrazaron de amor. Y eso no solo te protege, te transforma, porque por fin te das cuenta de algo brutal. No necesitas una despedida bonita de alguien que te hizo pedazos. De hecho, ¿para qué quieres una conversación final? ¿Para que te diga lo que quieres escuchar? ¿Para que simule que lo entendió? ¿Para que se disculpe por compromiso? No, no necesitas nada de eso, porque si aún necesitas que él te dé el cierre, todavía estás entregando tu poder, todavía estás poniendo tu sanación en manos del mismo que te lastimó. Y ahí no hay liberación real. El cierre no se lo pides a él, te lo das tú, con tu silencio, con tu ausencia, con tu decisión firme de no abrir la puerta otra vez, aunque te escriba, aunque se haga la víctima, aunque intente sonar distinto, porque tú ya no necesitas palabras que suenen bonito, necesitas coherencia, y ya entendiste que esa coherencia nunca va a venir de alguien que solo te usaba como espejo de su ego. Cerrarte emocionalmente no significa que odias, significa que ya no tienes espacio para lo que no te suma, que elegiste paz aunque duela al principio, que pusiste una línea invisible pero firme, y eso es 1000 veces más poderoso que cualquier conversación de cierre. Así que la próxima vez que sientas que te falta algo para cerrar bien la historia, detente y pregúntate: ¿de verdad necesito eso o solo tengo miedo de soltar del todo? Tu silencio ya es el cierre, tu amor propio es la nueva página, y lo que viene será mucho mejor que todo lo que dejaste atrás. 10. El silencio no solo lo destruye a él, te construye a ti. Hasta ahora hemos hablado de cómo el silencio desarma al narcisista, cómo lo incomoda, lo desestabiliza, lo obliga a enfrentarse con él mismo. Pero lo más importante, lo más transformador es esto: tu silencio no es para él, es para ti. Porque cuando eliges callar, desaparecer, no responder, no estás actuando para castigarlo. Estás construyendo una nueva versión de ti, una que ya no necesita ser validada, que ya no vive para explicar, que ya no acepta vivir a medias. El silencio bien usado no es solo protección, es evolución, es la manera más poderosa de decirle al universo: ya aprendí, ya no estoy disponible para lo que antes aceptaba por miedo, por apego o por costumbre. Porque en ese espacio donde ya no reaccionas, ya no justificas, ya no ruegas, empieza a nacer una nueva conciencia. Y esa conciencia no necesita ruido, solo necesita verdad. Y la verdad es esta: no necesitas venganza, ni justicia divina, ni siquiera un karma. Lo que necesitas es construirte desde cero, con amor, con claridad, con determinación, porque lo que el narcisista rompió no fue solo tu confianza en él, fue tu relación contigo. Y ahora, en ese silencio que él tanto odia, tú puedes volver a escucharte, a preguntarte qué quieres, qué necesitas, qué mereces y sobre todo, quién eres cuando nadie te manipula. Ese silencio es como una semilla que al principio parece vacía, pero por dentro ya está germinando fuerza, autoestima, sabiduría. Cada día que pasa sin que reacciones, te vuelves más libre. Cada vez que eliges tu paz por encima del drama, te vuelves más fuerte.
fuerte. Y cada vez que recuerdas que no tienes que demostrarle nada a nadie, te vuelves más tú. No te equivoques, esto no se trata de ignorar, se trata de evolucionar, de entender que no todas las guerras se ganan peleando. Algunas se ganan retirándote a tiempo y floreciendo en silencio. Así que sí, tu silencio puede hacer que el narcisista se desespere, se confunda, se retuerza. Pero el verdadero milagro no está en lo que le pasa a él, sino en lo que pasa dentro de ti. Porque ahora por fin estás contigo, sin máscaras, sin manipuladores, sin juegos mentales, solo tú contigo. Y eso, amigo mío, no tiene precio. Ese silencio es tu renacer. Y ahora sí, llegamos al final. Pero este final no es el de un video, es el de un ciclo en tu vida. Hoy soltaste algo más que palabras, soltaste una carga que ya no era tuya. Y entendiste algo que mucha gente se tarda años en ver, que a veces el silencio no es el castigo, es la cura. Porque si algo te debe quedar claro después de todo esto, es que ya no tienes que convencer a nadie de tu valor. Ya no tienes que pelear para ser visto, ya no tienes que reaccionar para demostrar que tienes razón. Todo eso lo soltaste, porque hoy sabes que tu paz vale más que cualquier batalla innecesaria, y que el narcisista puede seguir con sus juegos. Pero tú ya no estás para ser parte del elenco. Este no fue solo un video sobre narcisismo, fue un recordatorio de tu poder personal, de esa fuerza interna que habías olvidado y que ahora en silencio empieza a gritar fuerte dentro de ti. Porque mientras el otro se retuerce buscando una reacción, tú te reconstruyes, ladrillo por ladrillo, desde tu centro, desde tu verdad. Así que aquí va mi última invitación. No vuelvas a bajar tu energía para encajar en historias rotas. No vuelvas a explicarte a quien no quiere entender. No vuelvas a pelear donde ya perdiste demasiado. Porque hoy, por fin, entendiste que no necesitas venganza, solo necesitas seguir caminando. Si este video te hizo clic, si algo de todo lo que escuchaste te movió el alma o te recordó tu valor, únete a esta comunidad. Estamos en Telegram y WhatsApp. Los links están abajo en la descripción y en el comentario fijado. Ahí compartimos contenido que te fortalece, que te sana y sobre todo que te recuerda quién eres. Y si llegaste hasta aquí, te pido de corazón que me apoyes. Dale like al video, suscríbete al canal, activa la campanita y explora todo el contenido que tengo para ti. Cada clic tuyo me ayuda a seguir creando estos mensajes que, créeme, no son solo palabras, son herramientas para tu alma. Y por último, si esto te tocó, déjame un comentario abajo diciendo, mi silencio ya no es dolor, es poder. Así sabré que tú también ya estás listo para sanar, sin ruido y en paz.